Y, mire, yo me quiero tomar 2 minutitos. La pastora va a estar, nos va a decir algo después de que termine el servicio. Le vamos a dar los micrófonos y ella va a hablar. Pero está en mi corazón decir esto. El hermano Jaime, por esta iglesia no pasó de noche, ni pasó desapercibido, ¿verdad? Amén. Hoy la iglesia perdió un guerrero, perdió un soldado de Jesucristo, amén. Perdió un hombre misionero en Tijuana y aquí en Estados Unidos. Amén. Era un hombre que no esperaba la necesidad, sino él iba y la buscaba. Así que yo me quiero tomar un minutito para honrarlo a él. Honrarlo a él, que la iglesia en sí, Templo Cristiano de Restauración Familiar, a él lo considerábamos, a él y a su esposa, misioneros. Él ahora ya terminó su trabajo. Él se graduó ya. Él ya se despidió. Él está en los brazos de su Creador, en brazos de su papá. Él ya no está sufriendo. Él está gozándose ahorita en la presencia del Señor. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie. Póngase de pie, por favor. Y vamos a darle un aplauso fuerte a Dios por la vida de mi hermano Jaime. Amén. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias por lo que hiciste. Gracias, Señor. Gracias, hermanos, gracias. Puede sentarse. Recuérdenlo siempre como un gran misionero. Él aprendió mucho de nosotros, pero nosotros aprendimos mucho de él también. Era un hombre serio. A él no le gustaba estar aquí, pero él todo lo hacía detrás de bambalinas. Amén. Así que Dios bendiga a los hijos, a la esposa, a la familia en general, y que no es una despedida temporal, porque allá vamos a estar donde esté Él. Amén. Así que gracias a ustedes por estar aquí y que Dios me los bendiga mucho. Y hay que hacer las cosas bien para que estemos allá donde está Él. Amén. Hoy esta mañana vamos a hablar. Fíjese que de algo bien que se asemeja a todo y a la alabanza y a lo que está sucediendo. Pero mire, el tema hoy es Jesucristo es la respuesta. Amén. No hay vuelta de hoja, hermano. Jesucristo es la respuesta. Para esto vamos a ir a Lucas capítulo 17, verso 11 al 19. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio y les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fíjese, yo me quiero detener ahí. Dice mi esposa: no te detengas, sigue. Pero yo me quiero detener ahí. ¿Sabe por qué? Porque mire, fíjese, si usted, mire, lo asimila y lo entiende esto. Dice, cuando él los vio, los 10 leprosos iban y le dijeron: Maestro. Y cuando él los vio, fíjese lo que dijo: Id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fíjense qué importante esa palabra. Ellos no lo cuestionaron a Dios, ni tampoco se pararon y dijeron: ¿cómo? Que nos vayamos a los sacerdotes y ni siquiera nos puso las manos. Lo único que nos está diciendo es que vayamos y nos mostremos a los sacerdotes. Y mientras ellos iban caminando, ellos iban siendo sanados. Fíjese. ¿Qué yo veo aquí?
obediencia y fe. ¿Qué hacemos nosotros cuando Dios nos manda algo? Yo pasé enfrente para que oraran por mí, pero ni siquiera las manos me pusieron y tampoco me caí. Fíjense. O sea, hablamos, cuestionamos, decimos cosas de más, pero se nos olvida que el que sana es nuestro Señor Jesucristo. Él es la respuesta a todas nuestras preocupaciones. Él es. Fíjense lo que hicieron estos leprosos. Entonces uno de ellos, viendo, fíjense, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ya me imagino. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Fíjense, no era judío, era samaritano. Y respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Están en la playa, están en Las Vegas, se fueron al parque, se fueron al cine. Es que ya están limpios, ya pueden entrar en cualquier parte. Pero solo uno entró, se devolvió a darle gracias a Jesús. Con esta pandemia y todo lo que está sucediendo, ¿cuántos venimos a darle gracias a Dios porque todavía estamos aquí? ¿Cuántos? Son pocos. Los fieles, los que nunca faltan. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, fíjese el premio que le dio, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjese. A veces somos bien injustos con el Señor. Él nos da todo lo que necesitamos. Nos las pasamos meses, días, semanas pidiéndole un trabajo y cuando nos da el trabajo, ¿qué hacemos? Patrón, deme horas extras, deme trabajo también el domingo. No tenemos la fe de que con 40 horas el Señor nos puede mantener bien en nuestra casa. No tenemos la fe. Nos falta fe. Hablamos de que estos eran leprosos, ¿verdad? Eran 10 leprosos. Debido a que la lepra es contagiosa, las personas que tenían lepra eran obligadas a mantenerse alejadas de los demás y anunciar su presencia si alguien se les acercaba. Yo me imagino que cuando iba Jesús, iba con un montón de gente siguiéndolo. Y los leprosos estaban, no sé a qué distancia, pero estaban y le gritaban, maestro, maestro. Ellos tenían la fe, pero fíjese que dentro de esos leprosos había un samaritano, y a lo mejor había otras personas de otras etnias, lo que sea. Había negritos, había tachinitos, no sé qué, la Biblia no lo dice. Pero fíjese, los 10 se juntaron. A ellos no les importó si eran blancos, si eran güeros, si eran chinos, si eran pentecosteses, si eran bautistas, si eran anglicanos, si eran católicos. No les importó. Se unieron por la necesidad que tenían. Y dijeron, vamos, no importa sea quien sea, tenemos la misma enfermedad. Vamos a que el maestro nos cure. Fíjense, se juntaron los 10 y se fueron. Porque en las desgracias es donde la gente se junta y no importa quién sea. Jesús le ordenó a los 10 leprosos que se presentaran ante los sacerdotes como era la tradición, antes de que fueran sanados. Y ellos fueron respondiendo con fe y Jesús les sanó cuando iban en camino. Fíjese. Él no les dijo, espérense, ahorita voy, o vengan todos. Voy a ponerle las manos a todos para que sean sanos. No, nada más con la orden que Él dio. A veces, ¿qué el Señor nos dice? Ve y predícale al que está ahí, mira. Y a lo mejor ni me contesta, a lo mejor se enoja. Tal vez en ese momento tú tengas una necesidad de sanidad económica y el Señor te quiere bendecir cuando tú vayas y le prediques la palabra a esa persona.
Pero nos quedamos, nos hacemos para atrás y decimos, no, me da vergüenza. A lo mejor me dice que no. Y nos quedamos hablando diferentes palabras, diferentes cosas, porque no nos animamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. La historia de estos 10 leprosos no solo nos enseña sobre la gratitud, sino que también nos enseña cómo el sufrimiento compartido puede unir a las personas más allá de las diferencias sociales y raciales para enfrentar juntos una necesidad. En las iglesias, todos unidos son pentecosteses, ¿verdad? O son bautistas, pero son de diferente nacionalidad. Por eso cuando alguien recibe una palabra y dice, vas a ir a predicarle a las naciones, y este hombre piensa que va a ir por recorrer el mundo. Qué bueno, ¿verdad? Pero en las iglesias hay un montón de nacionalidades. En el mundo, aquí en Estados Unidos, ¿cuántas nacionalidades hay aquí? Hay que predicarle a las naciones. Entre estos 10 leprosos había un samaritano, que fue el único hombre que regresó a buscar a Jesús para darle las gracias por haberlo sanado. Y los otros 9, muy bien, gracias. Esta historia puede interpretarse como una representación del efecto del pecado en la humanidad. Y usted decir, ¿cómo que lepra pecado? ¿Por qué? Pero para allá vamos, mire ahorita. El pecado crea divisiones, tanto espirituales como sociales. Pero la intervención de Jesús no solo trae sanación física, sino también restauración espiritual y una invitación al arrepentimiento y a la reconciliación con Jesucristo. Todos aquí, en alguna vez, en alguna ocasión, hemos pecado. Y ahora me digo, miren, usted puede pecar con el solo hecho de estar pensando algo ya diferente. O estar criticando a su hermano o lo que sea. Usted ya está pecando. Vamos a ver 2 puntos de esta historia relacionados con las consecuencias del pecado. Y vamos a ver también la solución que Dios ofrece en nuestro Señor Jesucristo. Número 1. A estos hombres, una misma enfermedad los mantenía lejos de Jesús. ¿Qué cosa nos mantiene a nosotros lejos de Jesús? A estos 10 leprosos los mantenía lejos de Jesús la lepra, porque era contagiosa. Pero a nosotros, ¿qué? ¿Qué es lo que nos mantiene lejos de buscar la presencia de Dios? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Qué es lo que me impide estar cerca de Jesús? ¿Qué es? ¿Mi trabajo? ¿Mi flojera? ¿El afán de todos los días? ¿Estoy cansado? ¿No tengo ganas? ¿Qué nos impide estar cerca de Jesús? A estos hombres les impedía porque estaban enfermos de lepra. Y volvemos a leer Lucas 17:12, dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Dice que se pararon de lejos, ¿verdad? La lepra era una enfermedad contagiosa. Los leprosos eran apartados de sus familias, comunidades, y estando obligados a vivir en lugares alejados, fíjense. A veces en aquel tiempo los metían en cuevas. Y ahí se quedaban. Ahí me preguntaban el leproso, hey, ¿tú eres mexicano? ¿Tú eres güero? ¿Tú eres salvadoreño? ¿Tú eres guatemalteco? No, ahí eran todos iguales. Tenían lepra. En Levítico 13, verso 1 al 3 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Nada más, únicamente los sacerdotes podían hacer eso.
La enfermedad de lepra se usa, fíjese cómo la vamos a usar aquí, para ilustrar los resultados del pecado en el hombre. Así como la lepra separa al leproso, el pecado separa al pecador de Dios. ¿Cuántos leprosos hay en el mundo? ¿Imagina? ¿Cuántos leprosos hay en las iglesias? También puede traer separación en la familia, el pecado, en la comunión de los hermanos en la fe y hasta en la sociedad. El pecado es la causa de que muchos matrimonios y familias completas se destruyan, ya sea por infidelidad, violencia doméstica, jóvenes que son víctimas de las drogas, el alcohol o el cigarro, el odio entre los hombres y la injusticia social. Todo eso es pecado. Hoy estamos viviendo en pecado, porque hay un odio en contra de toda la gente en este tiempo. El pecado es la raíz del terrorismo. ¿Qué estamos sufriendo ahora? Si usted lee la palabra, mire, estamos pasando tiempos. ¿Verdad que estamos en persecución? Lea la palabra, mire lo que dice, que va a haber persecuciones. El pecado es la raíz del terrorismo y de las guerras que destruyen y cobran vidas inocentes sin piedad. La guerra de Israel en contra de Gaza. ¿Cuántos niños están muriendo de hambre? Gente inocente. No tienen ni siquiera un grano de frijol. ¿Se fija lo que estamos viviendo? Estamos viviendo tiempos difíciles y estamos viviendo también tiempos finales. El pecado es la razón del desenfreno moral que vive el hombre hoy en la actualidad. ¿A quién se le ocurrió? Y lo voy a decir, a lo mejor lo cortan, pero no me importa. Que la bandera de los homosexuales es el arco iris. ¿Usted sabe lo que representa el arco iris? Que Dios nunca más va a destruir el mundo con un diluvio. Y esta gente lo agarró de bandera. Fíjense. ¿Se fija cómo la gente se burla de Dios? Mire, quitemos a Dios y prevalecerá el pecado. ¿Qué hizo este país hace años? Quitó a Dios de las cortes, quitó a Dios de las escuelas. ¿Y qué es lo que prevalece ahora? El pecado. La palabra lo dice, hermano. Fíjese lo que está sucediendo. Hay odio. Se odian unos con otros. Apagamos la luz y predominan las tinieblas. Usted apaga la luz de su cuarto y queda oscuro. Usted no puede seguir caminando porque se tropieza. Quitamos la autoridad y prevalece el desorden. ¿Quién es la autoridad del mundo entero? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la autoridad. ¿Y qué ha tratado el mundo? De quitarlo. ¿Y qué es lo que prevalece ahora? El desorden. Cada quien hace lo que le da la gana. Ya no se respetan autoridades locales, ni federales, ni nada. Cada quien hace lo que mejor le parece. Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No lo hay, hermano. No hay quien busque a Dios. Yo espero que usted sí lo esté buscando. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles.
inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay justo ni aún uno. Esto quiere decir que nadie es inocente. Cada persona es valiosa ante los ojos de Dios porque Él creó a la humanidad a su imagen. Pero nadie es bueno. Es decir, nadie puede tener una relación correcta con Dios por su propia cuenta. Necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. Usted no puede tener una relación directa con Dios si usted no ha aceptado a Jesús y si usted no obedece lo que Jesucristo le dice. Usted no puede tener una relación bien. A pesar de que somos valiosos para Dios, hemos caído en pecado. Aún así Dios nos ha redimido y nos ofrece el perdón si creemos en Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer en Él y en todas las cosas que Él nos ha mandado a hacer. Y Él nos redime y nos perdona todos nuestros pecados. Los 10 hombres leprosos sufrían de la misma enfermedad. Asimismo, todos los hombres son reconocidos en la Biblia como pecadores. Fíjese. Ay, pero yo soy cristiano y hago todo. Olvídese. Todos en la Biblia somos reconocidos en la Biblia como pecadores. Que necesitan conocer a Jesús, porque habiendo pecado el hombre, no ha dado honor a su Creador como debía haberlo hecho. Romanos 3:23 nos los dice muy clarito. Yo creo que usted conoce esa palabra. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Ni tan siquiera uno, fíjese. Todos pecamos. El pecado ha enfermado a toda la humanidad y deformó la imagen de Dios en el hombre. Por eso todos necesitamos reconciliarnos con Dios por medio de Jesucristo. Los 10 leprosos estaban a la misma distancia de Jesús. Esto nos enseña cómo todos enfrentamos la misma condición espiritual ante Dios debido al pecado, sin importar nuestras diferencias o méritos personales. Eso no importa lo que hagamos. Para eliminar esta distancia entre Jesús y nosotros, necesitamos reconciliarnos con Dios, pero no hay esfuerzo humano que pueda lograr el perdón o el favor de Dios por sí solo. Tenemos que reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Él es nuestro abogado que está sentado a la diestra del Padre para cuando nosotros nos equivoquemos, le pidamos perdón a Él en oración y buscando la presencia de Él, y Él va a abogar por nosotros ante el Padre. Así que si olvídese usted que algún santo, usted se le hinca a algún santo, y ese santo va a ser el intercesor por usted en el cielo, olvídese. Las oraciones de usted no van a llegar a la pared. Nada más. El único intercesor para nosotros es nuestro Señor Jesucristo, el que está sentado a la diestra del Padre. Esta distancia puede ser eliminada a través de lo que Dios ha hecho por nosotros, trayendo reconciliación y paz espiritual con Jesucristo. Romanos 5:18 al 21, mira lo que nos dice. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Usted sabe de lo que estoy hablando? ¿Quién fue el primer hombre? Adán, ¿verdad? ¿Y quién fue el otro? Nuestro Señor Jesucristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro.
Amén, hermanos. Dios, por su gracia salvadora, tomó la iniciativa de acercarse a nosotros por medio de su unigénito Hijo, Jesucristo. A través de Él nos reconcilió consigo mismo, sin considerar nuestros pecados. Toda esta obra de reconciliación proviene de Dios. Se fija que no es nada difícil hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. No es nada, hermano. Nomás que nosotros hacemos las cosas más difíciles. Porque siempre tenemos una excusa para todo. Para leer la palabra, para orar, para cantarle, para alabarle. ¿Qué importa que usted cante mal? Mire, usted canta mejor que yo. Cante, no importa que cante feo. El Señor va a ponerse ahí, mire, va a decir, me está cantando, mire. Canta feo, pero ¿cómo le pone inspiración? Cántale, hermano. Mire, cuando yo ya no tengo más de dónde, a veces digo, voy a orar y no me sale nada, me pongo a cantar. Y mire, empieza a fluir la oración. ¿Por qué? Porque Dios quiere escucharte con tu voz. Pero no lo hacemos. Es que ahorita no me nace orar. Ay, que un día el Señor va a decir, no me nace bendecirte tampoco. Mira lo que dice Juan 3:16, yo espero que usted se lo sepa de memoria, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese qué palabra. Y segunda de Corintios 5:18-21 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que usted y yo somos unos reconciliadores. No somos peleadores, somos reconciliadores. Somos apagafuegos, fíjese. Así que somos embajadores, el 20 nos dice, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por Él, en Él. Fíjese, Él se hizo pecado por usted y por mí. Por haber sido reconciliados con Dios, tenemos el privilegio de animar a otros que hagan lo mismo. Por eso Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, nosotros tenemos que animar a los demás. Tenemos que hablarles de la palabra. Que no les dé vergüenza. Mira, la vergüenza también es pecado. Créamelo. Como creyentes somos embajadores de Cristo, enviados con un mensaje de reconciliación al mundo. Un embajador de reconciliación tiene una responsabilidad importante. Usted como embajador de Cristo tiene la responsabilidad de ganarse las más almas que pueda y sacarlas de allá donde están del infierno y traerlas a la luz, que es Jesucristo. En primera de Juan 4:10-19 dice, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Fíjese. Él nos amó primero que nosotros. Nosotros ni queríamos saber de Él. ¿A los cuántos años usted vino al Señor? Usted no quería saber nada. Y además hay algunos cristianos todavía que les pasa una desgracia, les pasa una enfermedad y reniegan de Dios. Se les olvida que Dios es amo y Señor. Y en este mundo estamos de paso. Aquí no somos como los árboles que nos van a quedar 100 años, como los de Secoya. Ojalá viviéramos de Dios quiera que vivamos 100 años, pero mire, en perfecta salud. Pero Dios puede hacer de mí y usted lo que Él le plazca. Y nos puede llevar a su presencia el día que Él quiera. No hay necesidad de estar enfermo, no hay necesidad de nada. Si a Él le place, vámonos.
Ya se te terminó aquí, vámonos. Porque Él es amo y Señor. Pero a veces nosotros sufrimos. ¿Sabe por qué sufrimos? Porque no leemos la palabra. Porque no conocemos al que nos hizo. Por eso sufrimos cuando alguien se va de nuestra vida. Porque no conocemos a Dios. Créamelo, Dios es dueño de todos nosotros, de nuestra vida. Y Él puede hacer de nuestra vida lo que mejor le plazca. Guste a nosotros o no nos guste. Esa es la realidad, hermano. Y para poder conocer a Dios necesitamos conocer su palabra. Para que cuando vengan los problemas, mire, usted no se aflija. Sino sepa que Dios tiene todo en control. Y si Dios hace las cosas de esa manera, es porque Él así las quiere hacer. Así de sencillo. Nada pecaminoso, fíjese, ni perverso puede existir en la presencia de Dios. Él es absolutamente bueno y no puede ignorar, ni tolerar, ni aprobar el pecado. Si vivimos y estamos en pecado, olvídese que las oraciones que usted hace y que yo hago van a llegar. Él no tolera el pecado. Él nos ama, pero su amor no significa que sea moralmente permisivo. Fíjese, o sea, nos ama Dios, pero no por eso nos va a malcriar y nos va a dar lo que se nos dé la gana, ¿verdad? Lo que le pidamos, no. El amor de Él es moralmente permisivo. Sin embargo, cuando confiamos en Cristo, somos libres del castigo por nuestros pecados, porque Él pagó por ellos por medio de su sacrificio en la cruz. ¿Sí entiende esto, verdad? Que si Dios nos ama, pero Él no va a permitir que vivamos en pecado. Muchas veces Dios nos da muchas oportunidades y llega un momento en que dice Dios, bueno, no vas a cambiar, mijo, mejor vámonos antes que el diablo te lleve por otra parte. Y se lo lleva. ¿En serio, hermano? Mucha gente piensa que va a seguir viviendo en pecado y en la misma situación que sigue viviendo. Piensa que Dios va a estar con él todo el tiempo. Se va a levantar y va a caer, se va a levantar y va a caer. Fíjese que ese no es el problema de levantarse y caerse. El problema es que te quedes caído y que ya no te levantes. Ese es el problema. Dios muchas veces se lleva a las personas porque ya él ya la paciencia se terminó. El único que puede anular la distancia entre Dios y los hombres, removiendo el pecado que nos separa de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Algunas gentes dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Fíjese, ¿soy buena persona? Usted se va a acordar de esto. No he matado, no he robado, tengo buenos sentimientos, ayudo a la gente necesitada, hago donaciones, yo merezco la bendición de Dios, no tengo de qué arrepentirme, soy como el pan Bimbo, bien blandito y bien dulce. No necesito ir a la iglesia, Dios está en todas partes. Indudablemente es la única verdad que dice que Dios está en todas partes, pero ahí afuera no. La Biblia nos enseña que la salvación es un regalo de Dios y esto se recibe únicamente por fe y no depende de nuestras buenas obras. Si usted puede ser muy buena persona, pero si usted no tiene a Jesús en su corazón, olvídese, Dios no está ahí. En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, por obras usted cree que va a ser salvo, no. Y por ser buena gente tampoco.
Usted únicamente puede ser salvo cuando usted reciba a Jesús en su corazón. Algunos cristianos, después de haber recibido el regalo de la salvación, sienten que deben, fíjese, hay otro punto, hacer algo que nos acerque a Dios. Pero debido a que nuestra fe y salvación es un regalo, fíjese, solo lo que tenemos que hacer. Solo debemos responder con gratitud, alabanza y alegría. Esa es la única paga, fíjese. Obedecer. Dios en su palabra dice, obediencia quiero, no sacrificio. Y aquí está diciendo que muchos cristianos quieren hacer algo para agradar a Dios. No, nomás obedece, papá. Obedezcamos lo que Dios dice. Y ya con eso Dios, miren, se siente pagado. O si no, mire, pregúntele a su hijo. O que su hijo le pregunte. O pregúntele usted a su papá. ¿Con qué eres feliz? Y el papá le va a decir, con que me hagas caso. Eso es todo. Si un hijo a usted le pregunta, mamá, ¿con qué puedes ser tú feliz? Mi hijo, únicamente con que me hagas caso. Ahora mire, Dios, ¿con qué puedo serte feliz? Mi hijo, obedeciéndome. Es todo lo que pide papá. Y es todo lo que pide papá y mamá terrenal también. Que los hijos obedezcan. Fíjense qué fácil. Y si los hijos obedecen, van a tener todo en la casa. Pero pregúnteselo a un muchacho, ¿no? Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjense. Obediencia, hermano. Jesús es la respuesta. Número 2. Al tener la misma petición los leprosos, Jesús les dio la misma solución. Mire, Lucas 17, 13, 14. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Se fija la obediencia de ellos y la fe que tenían. Es como les digo, no sabemos si cuántas nacionalidades eran los leprosos. Si eran diferentes, o todos eran judíos, o todos eran samaritanos. Pero la palabra de Dios dice que había un samaritano, y él fue el único que regresó a darle las gracias al Señor. Estos 10 leprosos llamaron a Jesús por su nombre, y le reconocieron como maestro, fíjense. ¿Qué tenemos que hacer nosotros antes de empezar a orar? Padre, en el nombre de Jesús. Pero usted si llega y dice, Padre, fíjate que necesito esto, y él te va a decir, ¿y mi hijo? ¿A qué? Porque mi hijo es tu abogado. Yo soy el mero acá. Yo soy el guío de todo. Fíjese, así tenemos que empezar la oración. Padre, en el nombre de Jesús. Y cuando terminemos, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Fíjese cómo tenemos que orar. Estos 10 leprosos llamaron a Jesús por su nombre y reconocieron como maestro. Habían oído hablar de sus milagros y sanidades. Esto les confirmaba que Dios estaba con él. Y no dudaron en clamar por misericordia. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aunque estos hombres se pararon lejos de donde estaba Jesús, solo a él miraron. ¿Se fija esa palabra? Solo a él miraron. ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada puesta cuando venimos a la iglesia, cuando andamos en el mundo? Puesta en él. ¿Quién nos salvó? Él. ¿Quién estuvo en la cruz? Él. ¿Por quién tenemos sanidad? Por él. ¿Por quién tenemos trabajo? Por él. ¿Por quién tenemos casa? Por él.
¿Por quién caminamos? Por Él. ¿Por quién respiramos? Por Él. ¿Dónde debe estar nuestra mirada? En Él. No en mí, ni en todos los que vienen a la iglesia. Amén. Nuestra mirada tiene que estar en Él. La fe de estos 10 leprosos se vio en su obediencia a la orden de Jesús. Es que fe y obediencia son inseparables, hermano. Si usted tiene fe, pero no es obediente, pues olvídese, usted ahí quebró el rompecabezas. Usted tiene que tener fe y obediencia, porque van a la par, van caminando juntas. Los 10 salieron rumbo a los sacerdotes antes de verse sanos. El sacerdote no tenía poder para sanarlos, pero sí estaba designado para declararlos limpios. El sacerdote no los iba a sanar, no fue el que los sanó Jesucristo. Pero Él los mandó y les dijo, fíjese que ahí sabe que estaba tratando con los leprosos, obediencia con ellos y la fe que tenían. Porque bien ellos le pueden decir, bueno, pero si ya estoy sano, ¿para qué tengo que ir con el sacerdote? No, le dijo, vayan con Él, porque Él tiene la orden de declararlos limpios. Y así ustedes van a poder andar entre las demás personas. Estos 10 leprosos, hermano, caminaron en fe. ¿Cómo tenemos que caminar nosotros como cristianos si no miramos a Dios? ¿En fe? Tenemos fe de que Él está con nosotros, de que Él va con nosotros, de que de que existimos por Él. Si no, vaya a Hebreos 11:1. Mire, léase todo el capítulo de Hebreos y verá el montón de hombres que por fe hicieron tanta cosa. Mire lo que dice la palabra. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así andamos usted y yo, por fe. Por fe le pedimos que nos dé un trabajo. Por fe le pedimos que nuestra casa, el pago se pague, mire, casi solo. Por fe le pedimos que en la cuenta del banco se abulte. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Todos los cristianos deben andar por fe. Pero no diga, yo sí ando por fe. Pero, ¿cómo está? Bendecido. Y en victoria. Pero más agachado que... No, sonría que Cristo le ama. Amén. ¿Cómo actuamos nosotros cuando Dios nos da instrucciones que no entendemos completamente? ¿Obedecemos a Dios o lo cuestionamos? Cuando no nos da así algo rápido. Ahí es donde es probada nuestra fe, hermano. Y la obediencia también. ¿Por qué no me da esto si yo vengo a la iglesia todos los domingos? Y ofrendo y diezmo, ¿y qué pasa? ¿Por qué no me hace esto? Somos faltos de fe. Porque Dios no nos va a dar nada cuando nosotros queramos. Las cosas van a ser cuando Él diga y cuando Él quiera. Si no, entonces Dios deja de ser soberano y pasa a ser nuestro sirviente. ¿Verdad? Aprendamos de esta historia que para recibir las bendiciones de Dios debemos someternos al modo y método de Dios que Dios establezca. No es a nuestra manera, sino a la manera de Dios, hermano. Y eso, mire, muchos cristianos no lo entienden. Que no es a la manera de nosotros, sino es a la manera de Dios y cuando Él quiere y a la hora que Él quiere. La Biblia nos enseña que cada bendición que disfrutemos en nuestra vida cristiana son el resultado de la misericordia y gracia de Dios. Si usted pudo respirar esta mañana y se pudo levantar, es por la puritita gracia de Dios. Nada más. No es por lo que hicimos nosotros, o no es porque nos bañamos y nos vestimos bien suave y todo, y porque venimos a la iglesia, no. Usted y yo estamos aquí por la gracia de Dios. Amén.
Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nada merecemos de Dios. Él no nos debe nada, hermano, pero nos los da todo en su amor y su bondad. Fíjese. ¿Qué más podemos pedir, hermano? Yo soy millonario, no sé usted, pero yo soy millonario. ¿Sabe lo que cuesta no ver? No hablar, no caminar, no respirar. Mire, usted vaya al hospital y verá lo que le cuesta un tambito de oxígeno. Usted más rápido se va. Y con Dios, todo lo tenemos gratis. Vemos, caminamos. Por eso usted cada vez que se levante, gracias porque puedo caminar. Gracias por un nuevo día. Gracias por este día caluroso. No lo aguanto, Señor, pero gracias. Si tú lo pusiste aquí, Señor, tú no vas a permitir que me queme. Lo voy a disfrutar igual que un día lluvioso y nevado. ¿Se fija por cuánta cosa podemos darle gracias a Dios? Somos millonarios usted y yo y ni siquiera nos hemos dado cuenta. ¿Se imaginan lo que vale una cama de un hospital ahorita un día? Miles de dólares, hermano. Cuando menos piensa usted ya de 1,000,000 ahí. Así que usted dele gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, fíjese, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Fíjese. La gracia es un favor inmerecido, es la bondad de Dios que se extiende a quienes no la merecemos y que jamás podríamos alcanzarla por nuestros propios medios o méritos. El apóstol Pablo lo entendía perfectamente esto. Fíjese lo que dice en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice. Y así somos usted y yo, por la gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjese. Es la gracia de Dios que nos mueve, que nos lleva donde nosotros queramos. La Biblia dice que todos somos pecadores y que merecemos la muerte y la condenación eterna en el lago de fuego. Fíjese. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Me fija? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted va a decir, ay, ¿cómo lee Biblia? Usted nomás está leyendo la Biblia. Qué bueno, hermano. Qué bueno que sea pura Biblia, porque la Biblia se predica sola. Así tiene que ser, hermano. Tiene que predicarse la Biblia. Y máximo si usted no se toma el tiempo de leerla. Pues qué bueno que la predicación tiene muchos versículos. Apocalipsis 20:12-15 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno
según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Miren lo que les espera a los que no aceptan a Jesús en su corazón. Se van a ir al chimbolero, o sea, al infierno. Si Dios nos diera lo que merecemos, todos estaríamos ahora mismo condenados por la eternidad. ¿Se imagina? Que Dios nos diera todo lo que merecemos, no estuviéramos aquí. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos la misericordia de Dios y somos liberados del juicio eterno. En vez del juicio por gracia, obtenemos la salvación, el perdón de nuestros pecados y una vida abundante. Cuando usted recibió a Jesús, usted recibió una vida abundante. Dice, ¿cómo? Si a veces no me alcanza para pagar la renta, no me alcanza para esto. Bueno, pero usted ya se salvó de irse al infierno. Ahora en usted está en que empieza a recibir las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Juan 10:10 dice, fíjese lo que dice la palabra. Usted también, yo espero que usted conozca también este versículo. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero mire lo que dice Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A dónde se va a ir usted? ¿Con el ladrón o con Jesucristo? Fíjese. Qué clara es la palabra, hermano. Si la leyéramos y la tuviéramos en nuestra conciencia siempre, mire, otro gallo nos cantara, hermano. Fuéramos diferentes. También recibimos la promesa de un lugar en el cielo. Dice que no solo vamos a tener vida en abundancia, sino también un lugar en el cielo, en la casa de nuestro Padre celestial, donde viviremos por toda la eternidad. Fíjese. ¿Merecíamos todo esto? No, pero Él por su bendita gracia nos los ofrece. Ahora, ¿quién lo toma o quién lo deja? Juan 14:1-3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjense, todavía se toma el tiempo de decir, voy a preparar lugar para usted y para mí. Fíjense. Y el 3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué la palabra dice, os tomaré a mí mismo? Porque usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Jesucristo. Por eso Él dice, os tomaré a mí mismo. Porque somos igual. Somos hechos a imagen y semejanza de Él. Lo normal sería decir, Dios es justo y por lo tanto condena al pecador como un criminal. Pero fíjese, pero la gran verdad del Evangelio es que Dios es justo. Y con esa gracia increíble y milagrosa que Jesús vino a traer al mundo, acepta a los pecadores, no como criminales, sino como hijos a los que sigue amando a pesar de todo. A usted y a mí a pesar de todo me amó, a pesar de todo lo que hice, a pesar de todo lo que estuve haciendo. Mire, Él me amó, me rescató, me salvó por su gracia bendita. ¿La merecía yo? No. Pero Él en su infinita gracia le plació que ese barbaján que andaba ahí haciendo y deshaciendo viniera a los caminos de Él. Y así es con usted y conmigo igual. Dios no desprecia un corazón constricto y humillado.
créamelo. Si usted se arrepiente, Dios nunca lo desprecia. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese, ¿usted cree en Él? Usted es una hija y un hijo de Dios. Romanos 8:14-17 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjese que nos adoptó y nos dio parte de su herencia. Somos herederos y coherederos juntamente con su Hijo. Fíjese, ¿merecíamos todo eso? No, nada, pero Él le plació dárnoslos. Jesucristo sigue siendo el único remedio para el pecado y la única solución para la reconciliación del pecador con Dios. Jesucristo es la respuesta. Nadie más. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se fija? Así que usted no le puede orar, no le puede rezar a ningún santo. A nadie. Él es el único camino, la verdad y la vida. Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y en 1 de Timoteo 2:5-6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Se fija? Hay personas que creen que hay muchos caminos para llegar a Dios, pero cada uno tendrá que elegir uno solo para hacerlo. Aquellos que insisten en que hay muchas formas para llegar a Dios, pertenecen a estas tres categorías. ¿Usted ha oído eso? Que dice, es lo mismo, en todas partes está Dios. Allá también puedo buscar a Dios, acá también puedo buscar a Dios. Hay muchos caminos para llegar a Dios. Pero están mintiendo. Hay un solo camino para Dios, para llegar a Dios. Es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. No hay shortcuts. No hay que me voy por aquí por más. No, nada. El único camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Miren, número 1, lo que piensa estas gentes. No se han comprometido a utilizar ninguna forma interpretando o diciendo que sus creencias los obligan, que sus creencias no los obligan a elegir ni siquiera un solo camino. Número 2, creen que hay muchos caminos para llegar a Dios, con el fin de ocultar que en realidad no les importa encontrar a Dios. Y esa es la realidad. Cuando uno le dice, no, hay muchos caminos, la realidad es que no quieren saber nada de Dios. No les interesa. Y hay otros, número 3, y hay otros que están convencidos de que su idea de los muchos caminos para llegar a Dios los protegerá de estar equivocados. Si hay un solo camino, entonces estarán incluidos en sus creencias. O sea, agarran los tres. De todas maneras, dice alguno de ellos, va a ser. A ver qué sale. Pero la realidad es la siguiente. Los seres humanos estamos separados de Dios a causa del pecado. Todo el que no ha recibido a Jesús en su corazón está separado de Dios. Y necesitamos a un Salvador que sirva como puente sobre el abismo del pecado y nos lleve ante Dios. Amén.
Cuando nosotros no conocíamos al Señor, había un abismo entre nosotros y Dios. El único puente que había ahí era Jesucristo. Es el que usted y yo escogimos. Hechos 4:12. Y en ninguno hay en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Dios dio la solución al pecado de la humanidad en Cristo. Tanto pecado que había, que Dios dio la solución. ¿Cómo lo dio? Ofreciendo a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese. Si confesamos la palabra, ¿cómo se dice, hermano? Concientizar, ¿verdad? Concientizar, ¿verdad? Ok. Lo que se trata esto del Señor, mire, otra cosa seríamos. Viviéramos de diferente manera. Viviéramos completamente diario agradeciéndole a Dios porque el solo hecho de que estamos respirando. Pero a veces se nos olvida. Se nos olvida que Dios tuvo que mandar a su Hijo, a su único Hijo, a que respondiera por usted y por mí. Fíjense. Aún sabiendo que nos íbamos a equivocar, aún sabiendo que íbamos a seguir pecando, aún sabiendo que no iba a ser de la noche a la mañana, que no íbamos a recibir como nuestro único Salvador y Señor. Fíjense. Porque Él lo sabe todo. Solo resta que la gente acepte a Cristo como la solución a su necesidad espiritual. Jesucristo es el único que cura la lepra espiritual, o sea, el pecado. Cancela el poder del pecado, anula la culpa y justifica al pecador, fíjese. Fíjese todo lo que hace. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Nomás para decir, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Fíjense qué fácil. Es todo. Es todo. Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fíjense. Y Romanos 3:22-26 nos dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Se fija qué clara es la palabra? Mire, yo leo tanto, que a veces digo, ya no leí esto, pero cuando lo vuelvo a leer, hay cosas diferentes, fíjese. Fíjese cómo funciona el Espíritu Santo. Usted puede leer un montón de veces la Biblia, pero cada vez que la lea va a ser algo diferente. Porque somos humanos y necesitamos de refrescarnos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro intelecto a diario con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es, mire, más cortante que un cuchillo. Entra, mire, cortando y sale cortando igual. Y todo lo que leamos en la palabra siempre nos va a fortalecer. Estamos tristes, leamos la palabra. Tenemos problemas, leamos la palabra. Es que no puedo. Mire, si usted está en un mar de llanto, no importa que usted moje las hojas. Usted siga tratando, y Dios le va a dar la fortaleza. Dios le va a dar la fuerza para seguir adelante. En lugar de que usted vaya y se confronte con esa persona, mire, usted vaya a la palabra.
La palabra es como un café capuchino, relajadito, sentadito, así, mire, tomándoselo bien tranquilo, bien relajado. Cuando usted va a la montaña allá arriba y se siente en una piedra y siente el rocío, mire, así es la palabra. La palabra es sanadora, hermano, aunque usted no lo crea. Hoy más que nunca la gente debe saber que estamos lejos de Dios. Muy lejos. Esos leprosos no sabemos qué distancia había, pero yo creo que era una distancia más o menos donde la gente no se les pegara porque los podían contagiar. Pero nosotros, usted y yo, ¿qué tan lejos estamos de Dios? Pregúnteselo. ¿Qué distancia? ¿A un pie? ¿A un kilómetro? ¿A unos metros? ¿O estamos en Los Ángeles y vivimos en Rialto? ¿A qué distancia estamos de Dios? Estamos lejos de Dios. ¿Y qué necesita? Experimentar su amor y su gracia salvadora. No es a través de hacer buenas obras que alcanzamos la gracia y la misericordia de Dios. Es solo a través de Jesucristo. Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Y vamos a ver unos puntos aquí, mire. Si necesita salvación, Jesucristo es el Salvador. Y se lo puede apoyar con una palabra. Mire, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es Salvador. Él lo salva. El número 2. Si necesita sanidad, Jesucristo es sanador. Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se fija que para toda pregunta hay una respuesta en la palabra? La número 3. Si necesita un amigo, fíjese, Jesucristo es el mejor amigo. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fíjense. Jesucristo es amigo de usted y mío. Por eso siempre les digo, cuando se vaya de aquí a la iglesia, no lo deje aquí, llévenselo, invítenlo, súbanlo a su carro, póngale alabanza. Cuando llegue a su casa, también vaya con él. Que no se quede ahí mirando la televisión. No, vente, vamos a orar, Señor. Porque es su amigo. Número 4. Si necesita paz, Jesucristo es el príncipe de paz. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Número 5, y la última. Si esperas una respuesta, Jesucristo es la respuesta. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la respuesta. ¿Necesitas una respuesta a tus problemas? Jesucristo es la respuesta. El significado de la frase Jesucristo es la respuesta se refiere a que Jesús nos ofrece la solución a los problemas de la humanidad, como el pecado, la culpa, la falta de propósito y la separación de Dios. Su vida, muerte y resurrección son la base de la salvación y la reconciliación con Dios. Amén. ¿Se fija qué fácil es? ¿Se fija qué fácil es entender que Jesús es la respuesta? Es tan fácil, hermano.
Pero a veces nosotros no lo hacemos. Con esto terminamos, pero antes de orar, y ahorita le vamos a dar el tiempo a la pastora Hilda, antes de orar, yo quisiera que si hay alguien que le gustaría recibir a Jesús en su corazón, que levante la mano. Alguien necesitado, alguien que necesite reconciliarse, alguien que necesite de Jesús, alguien que sepa que Jesús es la respuesta a todos sus problemas. ¿Nadie? De todas maneras, mire, yo le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a hacer esta oración. Inclino su rostro y acompáñeme. Señor Jesús, dígalo fuerte. Te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y por darme vida eterna. Toma el control de mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por escribirme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo, Señor. Hoy, esta mañana, Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Y gracias, Señor, por si alguien te aceptó como tu único y suficiente Salvador, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por lo que has hecho y gracias por lo que vas a hacer, Señor. Bendecimos a los hijos de mis hermanos que no están aquí presentes, Señor, que están fuera, Señor. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Bendecimos a todas las parejas, Padre. Bendecimos a los matrimonios, Señor. Bendecimos a los niños, Padre, que están recibiendo su clase allá arriba, Señor. A los jovencitos, Padre, los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Y hoy, esta mañana, Padre, yo bendigo, Padre, a todos y cada uno de los que están aquí que tienen necesidad de una sanidad, Padre, necesidad económica, Padre. Solo tú conoces el corazón y el pensamiento de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y asimismo, Padre, yo te doy gracias. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida, Padre, y por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias por todas y cada una de las personas aquí presentes, Padre. Yo las pongo en tus manos, Señor. Y si tienen cualquier necesidad, Padre, súplelas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pase, pastor.